Hay una cosa bastante extraña cuando llevas bastante tiempo haciendo cosas. Trabajando, pensando, planificando, resolviendo problemas, intentando avanzar. Y es que cuando finalmente tienes la posibilidad de parar, no sabes bien cómo hacerlo. Yo me fui a vivir un mes a Contulmo buscando esa tranquilidad y eso era lo que decía, por lo menos. Quería conocer a profundidad este pueblo, estar conmigo, conocerme, caminar, viajar, pensar, estar conmigo mismo y descubrir si algo de ese lugar tenía realmente lo que yo había imaginado. Pero a los pocos días de llegar ocurrió algo que no esperaba. Tenía exactamente lo que había venido a buscar. Tiempo, silencio, nada que hacer y me empecé a sentir un poco inquieto. Porque una cosa es querer buscar tranquilidad, pero otra muy distinta es saber qué hacer cuando la tranquilidad aparece. Hace unos años había escuchado de Contulmo gracias a una amiga que conocí y en esa época, cuando justo me estaba comentando de cómo era Contulmo, yo estaba viendo una serie, estaba muy pegado, que era Un lugar para soñar, la pueden encontrar en Netflix. Y dentro de esta serie se hablaba mucho sobre un pueblo donde las cosas eran tranquilas, donde todos se conocían, donde todos compartían. Y sé que puede sonar un poco absurdo, pero había muchas cosas que eran similares. Un pueblo pequeño, naturaleza por todos lados, gente que se conoce, otro ritmo, fiestas propias de la misma comunidad. Y el año pasado pude ir por un fin de semana y fue un viaje, la verdad que bastante rápido, en donde vas, conoces ciertos puntos, ciertos lugares más específicos y cuando ya empiezas a entender dónde estás y quieres tener más tiempo de estadía, ya te das cuenta de que tienes que volver. Y ahí fue cuando una pregunta me quedó dando vueltas. ¿Cómo sería estar viviendo en este lugar? Despertarme un martes cualquiera, comprar pan en el negocio de acá, desayunar, tomarme algún café. Y esta idea inicialmente igual la había pensado de venirme por un tiempo a poder experimentar cómo era el vivir acá. Pero no sé cómo explicarlo, pero un día estaba sentado acá en el computador, un día lunes, eran las 12 de la tarde y dije ya, me voy a Contulmo. Ves a arreglar las cosas rápidamente porque son 8 horas de viaje, llegué, tomé las cosas y me fui. Y curiosamente, un mes después sentiría la misma sensación al regresar. Pero obviamente eso no lo sabía. Porque cuando partí habían bastantes cosas que necesitaba pensar. Yo venía de muchos cambios, de renunciar a un trabajo, renunciar a relaciones, cambiar algunas cosas de mi vida, dedicarme a otro tipo de proyectos y pensar obviamente en qué hacer en los próximos años. Y eso obviamente con el tiempo se iba formando como una bola de nieve en donde cada vez eso iba acrecentando. Pensar a qué iba a dedicar mi vida en los próximos años y eso con el tiempo de tanto pensar iba creciendo como una bola de nieve. Y esto no era una crisis de un día para otro, sino que era una acumulación de cosas que día tras día iban sumándose a esta mochila, a este peso que iba sintiendo y yo necesitaba parar, o por lo menos eso era el objetivo o eso era lo que pensaba. Prácticamente llegué en la peor época para poder venir a Contulmo. Mucha lluvia, demasiado frío, me despertaba en las noches de frío, pero obviamente habían momentos muy bonitos como los árboles mojados, sentir el olor a bosque y algo que me gustaba muchísimo es que tú podías tener un día en la mañana donde estaba lloviendo muchísimo, toda la noche lloviendo. Y después de cierta hora, desde las 3 de la tarde, empezaba a salir el sol y los colores que se creaban dentro de lo que envolvía Contulmo, porque Contulmo está rodeado de bosques, de cerros, era demasiado hermoso, los colores de la ciudad, del pueblo, las construcciones, todo se reflejaba de unos colores que la verdad me impresionaron y era como muy bonito poder caminar cuando estaba pasando eso. También los arcoíris se veían mucho y bueno, toda una experiencia estar ahí. La primera noche obviamente después de 8 horas viajando estaba cansadísimo, así que llegué, me dormí y al otro día, bueno, empezamos la rutina y empecé a experimentar cierta ansiedad, pero no una ansiedad enorme, sino que es una ansiedad de tengo que hacer algo. Porque claro, como venía de una costumbre o venía de una rutina donde siempre estaba pendiente de las cosas que eran de la escuela, donde estaba trabajando, y después de la escuela empecé a trabajar con otro tipo de proyectos en donde había un video, un cliente, una propuesta, una campaña pendiente, algo que solucionar y de un día para otro, incluso cuando antes de irme estaba en el computador avanzando en algunas cosas y ahí me fui. Entonces era muy normal que al otro día yo sintiera esta ansiedad de que debería estar haciendo algo, produciendo, solucionando algo. Hubo días en donde literalmente no hice nada, solamente estar mirando el techo, pensando. Y eso igual suena genial cuando tú estás con mucho trabajo. Ojalá sería entretenido tener un día donde no tengas que hacer nada de nada. Pero la verdad es que nada significa literal no hacer nada mirando el techo, ni siquiera viendo una serie porque no había buena señal,
se caía con las lluvias o la luz se cortaba. Entonces, literal, era eso, pero suena muy bien y muy atractivo hasta que te ocurre y de verdad no tienes que hacer nada y te das cuenta de todos los pensamientos que llegan a tu mente. Y el otro día conversaba con un amigo donde hablábamos de esto de la poca capacidad que tenemos actualmente de poder esperar. Yo me acuerdo de que cuando acompañaba a mi mamá a hacer un trámite al registro civil, al médico o a cualquier cosa, yo tenía que estar esperando durante 2, 3 horas literal, buscando qué hacer dentro del entorno o simplemente estar sentado y estar ahí. Obviamente como era un niño me aburría más. Pero me imagino cómo sería ahora, que debe ser mucho más complejo porque estamos tan acostumbrados a estar en el celular y yo ahora mismo no me imagino estar esperando 3 horas sentado sin poder ver el celular. Es demasiado angustiante pensar que antes era lo más normal, gente que esperaba en un hospital 6 horas, no vamos a hablar de que esperó 4 horas porque al final se demora muchísimo en los hospitales. Imagínate esperar 6, 8 horas sin el celular, solamente estando ahí o conversando, conociendo gente, pero te exponías a eso. Y claro, yo había venido buscando este silencio, pero los primeros días mi cabeza hacía todo lo posible para buscar llenar esos espacios vacíos o esos tiempos de mucho silencio con muchos pensamientos. Uno de los primeros días me pasó algo bastante simple que terminó explicándome y haciéndome entender muchas cosas del lugar en donde estaba. Y fue como un choque de realidad. Era un día martes, 9 de la mañana, me levanté, fui directamente al centro de Contulmo a buscar una cafetería. Y seguía caminando, seguía buscando, me daba cuenta de que muchas de las tiendas estaban completamente cerradas. Y después vas entendiendo algo muy obvio, que esta no es una ciudad grande, no es un pueblo grande, no hay miles de personas caminando y transitando para que puedan asistir a ciertas cafeterías y llenarlas. Los negocios tienen otro horario y la gente tiene otro ritmo. Y obviamente Contulmo no tenía ninguna necesidad de adaptarse a mis necesidades, así que en esta experiencia, si quería estar viviendo acá, iba a tener que ser yo quien se tenía que adaptar a este ritmo. Y sin darme cuenta exactamente eso fue lo que terminó pasando durante las siguientes semanas. Mis mañanas empezaron a hacerse bastante simples. Me levantaba tipo 8, 8 y media porque la lluvia te despertaba. Comenzaba la mañana con un café. Eso siempre es sagrado. Coméntame aquí si eres fan del café porque a mí me encanta o si tienes que despertar sí o sí con un café en la mañana. Y después de esto empezaba a ver qué iba a hacer hoy día. Caminar por el pueblo, conocer un pueblo, leer, ver alguna película, todo en plan de pensar de qué hacer en el momento, sin planificar cómo va a ser la semana completa, que era un poco lo que venía acostumbrado haciendo acá. Algo que empezó a acompañarme muchísimo y creo que fue como más significativo de lo que yo pensaba que era colocar música. La colocaba en toda la casa, me llevé un parlante para eso, para poder ambientarme. Y a mí me gusta mucho el country, el indie folk, entonces era música que era como de un soundtrack de la vida que yo estaba viviendo en ese momento, acompañada de los pensamientos que se me cruzaban en la mente. Era como estar en una película, o así lo veía yo. Me creía que estaba en una película y que él me está grabando esta escena. Pero era muy bonito porque la música se convirtió en un elemento muy importante de mucha compañía. Y a medida que iba viviendo y pasaba los días, me iba acostumbrando a este ritmo y empezaba a notar ciertas cosas que antes pasaba por alto. Los sonidos, el bosque, el frío, la respiración, la gente caminando a su ritmo, la sensación de poder disfrutar un café sin estar pensando inmediatamente qué es lo que tengo que hacer después del café. Y también mis pensamientos, y quizás esa es la parte menos romántica de estar solo. Porque cuando quitas suficientes distracciones empiezas a aparecer tú. Y creo que lo más difícil de este mes no creo que haya sido estar lejos, estar solo o el frío. Bueno, la verdad es que sí, el frío estuvo bastante complejo. De las cosas más difíciles fue el tener el tiempo suficiente para poder pensar en las cosas que llevaba bastante tiempo evitando. Porque uno no necesariamente tiene que huir de estos lugares viajando, generando grandes planes. A veces uno huye o evita trabajando, planificando, creando, intentando ser productivo. Y esos primeros días empecé a pensar en cosas que llevaba tiempo postergando. ¿Había sido buena idea haber renunciado? ¿Qué iba a pasar los próximos meses?
¿A qué me iba a dedicar? ¿Había perdido tiempo? ¿Pude haber hecho las cosas de una manera distinta? Y hubo algo que me dio bastante pena, es que a veces miro mi vida con cierta melancolía. Pienso en ciertas cosas que quizás pude haber hecho antes, quizás pude haber hecho distinto, caminos que quizás me hubiese gustado desviarme para poder conocerlos, pero estando en Contulmo empecé a ver las cosas un poco distinto. Porque es bastante fácil mirar al Claudio de hace 5 o 10 años, decirle todo lo que tiene que hacer con toda la información que tengo ahora. Lo que pasaba es que en ese momento no tenía toda la información o madurez que tengo ahora. Quizás no era el momento y hay cosas que a lo mejor uno no está 100% preparado y hay que calzar los momentos, los tiempos entre tu nivel de conciencia y la vida que estás teniendo. Y cuando esas cosas se empiezan a equilibrarse te das cuenta de que puedes progresar, avanzar y conectas con tu propósito. Y por mucho que nos gustaría adelantarnos y madurar rápidamente, hay aprendizajes que aparecen en tu vida en el momento indicado. Yo había pensado en pasar mi cumpleaños solo en esa cabaña, estando solo, experimentar esa soledad, porque parte del objetivo era también someterme como a este retiro, a este lugar donde tienes que encontrarte con tus propios demonios y enfrentarte a eso. Y vino mi amigo, se dejó caer en la cabaña a las 2 semanas de que estuve solo. Y sí, igual se experimentó. Sí hubo momentos en donde me sentí muy solo. Pero a poco ocurrió algo que no estaba planificado. Me empecé a juntar con mi amiga que me hablaba de Contulmo y ella me empezó a presentar gente. Empecé a conocer a estos amigos y estas personas me presentaron a otras y ahí poco a poco me iba dando cuenta de que a medida que iba caminando por Contulmo me empezaba a topar con gente que ya conocía y saludaba. Y parte de las rutinas era ir a almorzar al Tuki Buffet. Y si están en Contulmo y te interesa ir, vayan al Tuki Buffet. Pasaba a comer a la pantelería, a comerme un kuchen, a caminar por la plaza, a tomarme un café mientras caminaba por todo el pueblo. Y poco a poco esto que se sentía como experimentar vivir en un pueblo por un mes se empezó a sentir como un pueblo muy familiar. Tanto así que terminé celebrando mi cumpleaños con personas que nunca en la vida pensé que iban a estar en un momento importante de mi vida. Y creo que eso fue demasiado hermoso. Fue muy bonito poder sentir eso que tiene la vida, que puede en momentos ser muy impredecible porque en general lo impredecible nos hace de repente pensar lo peor de ciertos momentos donde tú vas a sufrir, lo vas a pasar mal y si sale mal y si sale... Pero de repente y si sale bien, yo pensaba en este momento que obviamente me iba a exponer a eso, de estar solo en mi cumpleaños y de repente me di cuenta que estoy rodeado de gentes que se hicieron presentes con algunos detalles, regalos y pude experimentar esa compañía, ese recibimiento de las personas de estamos acá contigo, celebremos. Eso para mí fue una experiencia de primer nivel. Después de un mes yo quería comprobar si que Contulmo era este pueblo mágico que yo imaginaba y la verdad es que sí, pero no necesariamente por lo que yo tenía pensado en mi mente, sino por otro tipo de cosas. Claro, había naturaleza, un ritmo de vida más lento, las personas se conocían. La calle principal cuando entras al pueblo creo que tiene unos toques demasiado importantes para mí, porque siento que cuando tú vas pasando por ahí y vas, dependiendo del clima que te vaya tocando, es como que te da la bienvenida a Contulmo, es como bienvenido a Contulmo, se siente mucho eso. Y creo que la magia no necesariamente se tiene que fotografiar o tiene que ser un elemento, mira esta parte se ve mágica, saquémosle una foto. De repente esa magia se siente con lo que tú estás experimentando cuando vienes tan acostumbrado a otro ritmo de vida y Contulmo te obliga a bajar ese ritmo y eso es mágico. Y empiezas a entender que hay días buenos en tu vida en donde no necesariamente tuviste que producir mucho. Días donde no ganaste dinero, que son buenos. Días que no mejoraste tu currículum, que son buenos. Días que no creaste ningún proyecto y son buenos. Días en donde no mejoraste ninguna estadística y son buenos. Solamente requieren algo que a veces es mucho más difícil de hacer, que es estar en presencia. Después empecé a viajar por distintos lugares y empezó a pasar algo bastante extraño. Lugares por los que ya había pasado, incluso lugares a los que había estado a 5 minutos de conocer, pasando por las mismas carreteras, sentí como si nunca hubiese estado ahí. Miraba los caminos, los árboles, las montañas, los colores y solamente podía decir: oye, pero esto, creo que yo no pasé por acá, creo que esto es un lugar distinto, creo que me vine por otro lado porque no recuerdo haberlo visto así. Al principio había pensado que había cambiado la época
el clima, pero después me di cuenta de algo bastante incómodo. El paisaje era prácticamente el mismo. El que estaba mirando ese paisaje era distinto. Y creo que ahí entendí una parte importante de este viaje. A veces pensamos que necesitamos cambiar completamente nuestra vida para poder experimentar algo. Otro trabajo, otra ciudad, otra vida, otra persona u otro proyecto. Pero muchas veces cuando cambias la forma de cómo estás mirando las situaciones, el mismo lugar o situaciones te pueden parecer algo completamente distinto. No salí de Contulmo con todas las respuestas, incluso creo que todavía me quedan algunas incertidumbres sobre mi vida, sobre el trabajo, sobre algunas decisiones, sobre algunos proyectos personales, pero sí creo que algo cambió, creo que maduré un poco. Y no sé específicamente en qué, pero es algo que igual se siente. No sé si me puedo explicar o alguien que comente. Sí, Claudio, te entiendo que se siente, no hay algo específico cuando tú notas una madurez, sino que es un sentir, por así decirlo. Empecé a confiar mucho más en mi intuición. Empecé a entender que no todas las decisiones importantes se tienen que resolver con una plantilla en donde tú tienes que ver cuáles son las ventajas y desventajas y hacer un análisis probabilístico. No. Y sobre todo empecé a cuestionarme una idea con la que llevaba bastante tiempo viviendo. La necesidad de estar produciendo. Yo soy una persona que fácilmente puede encontrar algo que hacer. Si termino una cosa, puedo inventarme otra. Y después otra y probablemente otra más. Y eso puede convertirse en una forma bastante elegante de nunca detenerse. Ahora intento recordarme algo mucho más simple. Haz las cosas con calma, en su debido tiempo. Y en su debido tiempo, hazlas bien. Y cuando no haya nada que hacer, quizás no es necesario inventarlo. También pensé en lo que es mi carrera profesional como psicólogo, en todo el tiempo que tuviste que invertir para poder convertirte en algo, en los estudios, en el tiempo, en el trabajo. Acumulas experiencias y empiezas a transformar cierta identidad alrededor de eso. Y después puede llegar un día en donde a lo mejor dices, ya no quiero esto. Simplemente ya no me hace tanto sentido. Y eso es bastante difícil de poder aceptar, porque una parte de ti te dice, después de todo lo que invertí, ¿cómo se te ocurre poder cambiarlo? Y creo que cada vez funcionamos por etapas y no como personajes terminados. Lo que querías a los 20 puede dejar de tener sentido a los 30. Lo que estás viviendo a los 30 puede dejar de tener sentido a los 40. Y lo que pienses que hoy tienes definido en tus planes de vida fácilmente pueden cambiar en 10 años más. Y la verdad es que no hay nada de malo en eso. La única cosa que parece mantenerse constante es que todo cambia, incluido uno mismo. Hacia el final del mes, cuando ya estábamos ahí y quedaban pocos días para poder venirnos, apareció una sensación muy extraña, pero a la vez me recordaba el momento en donde yo decidí partir. No fue una conclusión lógica, sino que fue un sentir. Fue una sensación de ya cumplí mi ciclo y ya es momento de poder volver. Había una parte de mí que quería quedarse, obviamente. Ya conocía gente, tenía amigos, ya tenía lugares favoritos. Ya manejaba cierta rutina de cómo desenvolverme, qué es lo que podía encontrar, qué es lo que no. Me habían ofrecido algunos trabajos y había existido la posibilidad de poder quedarme trabajando en algún puesto y algún cargo. Pero también entendí que este ciclo que había venido buscando para poder comprenderme y entender algunas cosas ya estaba terminando, así que decidí empacar y guardar mis cosas. Y cuando estaba empacando las cosas y guardándolas, empezaba a experimentar algo bien extraño que no era que yo estaba desempacando algunas cosas porque me estaba mudando o dejando algo de lado, sino que era medio contrario de sentir que estaba guardando ciertos elementos de mí que eran distintos, que voy a volver con estas cosas, y estas cosas son las que he descrito durante todo el video. Me despedí de los amigos que había hecho allá, fue un momento bastante emocionante. Y también quedaron bastante sorprendidos porque fue de un día para otro sin avisar que simplemente sentí que tenía que venir. Llegué prácticamente conociendo a una persona y tiempo después ya tenía gente de quien despedirme. Cuando llegué me parecía extraño que un día martes a las 9 de la mañana todo estuviera cerrado. Yo venía con mi horario, con mis expectativas, con mi agenda, con mi velocidad y pensaba que el pueblo funcionaba muy lento. Ahora pienso que quizás era yo el que venía demasiado rápido. Me fui a Contulmo pensando en que necesitaba tranquilidad y sí, la pude encontrar, pero ahora creo que fui principalmente buscando o ayudándome a conectar con algo que llevaba bastante tiempo evitando, que era yo mismo. No con una versión completa, perfecta, resuelta. Conecté con la persona que siente culpa, que se arrepiente, que tiene miedos, la que tiene miedo de haberse equivocado, la que siente que a lo mejor
pudo haber hecho las cosas distinto, la que a veces simplemente necesita acostarse, mirar el techo y dejarse llevar por las ideas. Si pudiera sentarme 5 minutos con el Claudio que estaba a punto de irse a Contulmo, probablemente le diría: vas a tener que enfrentarte a unos pensamientos que llevas bastante tiempo evitando, pero tranquilo, porque por primera vez vas a tener tiempo de hacerlo. Y probablemente también le diría que tienes que estar tranquilo porque no tienes que resolver todos esos pensamientos. Porque también aprendí eso acá, que no todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata. Algunas solamente necesitan un tiempo suficiente de silencio para poder responderlas. Quiero volver a Contulmo y sé que voy a hacerlo, pero sé que la próxima vez va a ser distinto. Contulmo seguirá siendo el mismo. La calle principal, la plaza, el bosque, los árboles, la lluvia, el café que quizás no esté abierto a las 9 de la mañana. Lo único que no sé es quién voy a ser yo cuando vuelva. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Si te gusta este tipo de videos, deja tus comentarios. ¿Qué te parece? ¿Has pasado por momentos así? Te invito a suscribirte porque aquí estamos en esta comunidad de aprendizaje, de reflexión, de viajes, psicología, todo con el fin de poder experimentar nuestra mejor versión. Te mando un abrazo de donde sea que estés. Si puedes comentar desde dónde estás viendo este video, me encantaría poder verlos. Y nos vemos en la próxima aventura. Adiós.